Buenos días aquí en Málaga, en España. Para ustedes, buenas tardes. Casi el comienzo así, o buenas tardes para mí, perdón. Y les quiero hablar del síndrome de desfiladero torácico. Es un verdadero honor participar en el Congreso de la SLAO en la maravillosa ciudad de Quito, en Ecuador, donde tengo buenos amigos y en el que he tenido la oportunidad de estar en varios veces. Muchas gracias. El síndrome de desfiladero torácico se corresponde a un conjunto de signos y síntomas que está ocasionado por la compresión de estructuras vasculares y nerviosas, como puedan ser la arteria subclavia, la vena subclavia y el plexo braquial, normalmente en la región anatómica situada en la base del cuello y o en la axila, y está ocasionado por variantes o anomalías anatómicas en dicha región. La presencia de una costilla cervical se observa en el 0,04% y en el 1% de la población general, pero es asintomática en cada 9 de 10 casos. Estos síndromes vasculares este síndrome de desfiladero torácico puede dar lugar a síndromes vasculares neurogénicos y mixtos. El diagnóstico, como siempre en medicina, se realizará por una buena historia clínica y una exploración física. Muchas veces lo realizamos por exclusión y en algunos pacientes se pueden objetivar con algunas pruebas específicas como la angiografía, el Doppler y los estudios neurofisiológicos. Hay cantidad de sinónimos de costilla cervical, primera costilla, escaleno anterior, etc. Le hago exclusión a ustedes de todo lo que quieran y les pongo unos cuantos aquí. Es curioso que en un estudio de Medline, desde el año 1949 hasta la fecha, hemos encontrado 2.934 ítems en relación con el Thoracic Outlet Syndrome. Y es curioso, como en una revista de archivos de neurología en el año 1990, y en dos artículos correlativos, el uno detrás del otro, el doctor Ross, cirujano vascular, hace un artículo diciendo que el síndrome de desfiladero torácico es prácticamente infravalorado, mientras que el doctor Wilbur, que es un neurofisiólogo, dice que es sobrediagnosticado. Estas circunstancias que provocan un síndrome de desfiladero torácico pueden ser por algunas circunstancias, como primero, espacios anatómicamente reducidos donde son atravesados por el haz vasculonervioso, como es el triángulo interescalénico, el espacio costoclavicular o bien el espacio subcoracoideo. Aquí corresponden estas situaciones, el triángulo interescalénico, el triángulo costoclavicular y este espacio subcoracoideo, a unas magníficas diapositivas y realizadas por unos estudios anatómicos del doctor Luciano Poitevin. Otros factores pueden ser factores fisiológicos y antropomórficos que alteran el equilibrio entre el continente y el contenido. ¿Por qué? Por alteraciones evolutivas, como puede ser un descenso del acromio clavicular, especialmente en mujeres, por factores antropomórficos, como pueden ser en situaciones con individuos asténicos con el cuello alargado y musculatura de hombro débil, o factores posturales y dinámicos, como actividades en hiperabducción, el llevar pesos colgados de los brazos en la posición militar, o bien porque también en pacientes enfisematosos que tienen una hipertrofia compensatoria de la musculatura de los músculos escalenos. Otras situaciones pueden ser debidas por propias anomalías estructurales, como son las costillas cervicales, como hemos hablado, bien por bandas también fibrosas, por inserciones musculares anomales y por callos hipertróficos o tumores en la clavícula, como veremos en algún caso. Estos son esquemas y casos clínicos nuestros en el que hemos encontrado, como en este caso, un ligamento costosectocostal o un músculo escaleno accesorio, los dibujos son tomados del doctor Luciano Poitevin, o bien también otro músculo anómalo en estas circunstancias, como vemos en la diapositiva. Hay, como hemos dicho, tres subtipos de síndrome de desfiladero torácico, el arterial, el venoso y el neurogénico, y cada uno va a tener una clínica completamente distinta. Digamos que el arterial se va a caracterizar, aparte del dolor, por la frialdad y por la palidez, mientras que el síndrome venoso será por la inflamación y fundamentalmente por la cianosis, mientras que el neurogénico va a ser por las parestesias, la pérdida de fuerza y en todos ellos por dolor. Hay una serie de maniobras para exploración y maniobras de estrés para explorarlo en cada una de las distintas opciones. Y así tenemos que quizás la más importante sea la prueba de Ross o el IAS, que es con los brazos elevados y en abducción y extrarrotación, cerrar y abrir mucho las manos hasta conseguir que el dolor hace que descensan las mismas. Hay otras maniobras como pueden ser un Abson o también una enfermedad, un tipo de la exploración de Merle para realizar y provocar la aparición de estos síntomas.
Hay pruebas complementarias, como pueden ir desde la propia radiografía de la columna cervical, evidente cuando existe una costilla cervical. También se pueden realizar para ver estructuras blandas, la resonancia magnética, y en algunos casos de tumores, fundamentalmente, y en otras circunstancias, el TAC. Como pruebas más dinámicas para los vasculares, sobre todo la angiografía, la flebografía y los buenos estudios de ecodoppler, y en algunos casos también tenemos realmente la utilización de estudios neurofisiológicos. He aquí una demostración de cómo al elevar un brazo se produce una estenosis de la arteria subclavia, al bajar los mismos desaparece. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia, hemos querido hablar de 34 pacientes en un periodo de 2006 a 2019, en los cuales la mayoría tenían algunos casos incluso atrofia hipotenar e interósea. Nuestra técnica quirúrgica siempre ha sido por un abordaje supraclavicular pequeño, realizando una escalenotomía y neurolisis. Esto nos lleva a identificar todos los elementos neurovasculares, como son los troncos superior, medio e inferior, señalados con flecha, y la arteria subclavia y, como no, la costilla cervical. La costilla cervical casi siempre la sacamos con una resección con gubia, una vez separado y eliminados todos los elementos que puedan actuar sobre la misma. En algún caso también hemos podido utilizar costotomo. Lo normal es que la saquemos a fragmentos para realizarle así menos daño a dichas estructuras que están alrededor de ese espacio que provoca el desfiladero torácico. Siempre utilizamos un cierre intradérmico para una buena cosmesis, como podemos ver en esta diapositiva, a los 3 meses, que la cicatriz es prácticamente imperceptible. De nuestros 34 casos son todos más de un año de seguimiento. El síntoma más frecuente era la cervicobraquialgia. Algunos casos tenían alteraciones sensitivas en su mayoría y otros motores. Hemos tenido 24 hombres y 10 mujeres, el lado derecho en 11 casos, el izquierdo en 8 y bilateral en 15 casos. Y la edad media ha sido de 42 años. Como anomalías óseas hemos encontrado en el 56% de nuestra casuística, fundamentalmente costilla cervical, primera costilla y algún callo de fractura. Y de los 26 neurogénicos, 25 eran verdaderos y uno era discutido, disputé. El número de cirugías han sido 30, en 4 hemos realizado un tratamiento conservador. El estudio neurofisiológico ha sido positivo en 15 de los 16 casos que hemos realizado, casi siempre y todo referido a la raíz C8T1, al tronco inferior. El tipo de abordaje ya hemos dicho que para nosotros siempre ha sido supraclavicular. Siempre hemos realizado una escalenotomía anterior, neurolisis de las estructuras nerviosas, liberación de las arterias y venas subclavias, y en el caso de que existieran estructuras osteofibrosas normales, las hemos resecado con sumo cuidado. Hemos tenido una mejoría en el 80% de nuestros casos y ha habido una reoperación que ha sido en otro centro con un abordaje infraclavicular y con mejoría. Como complicación hemos tenido una parálisis total del plexo que evolucionó a curación total, afortunadamente, una parálisis del nervio frénico que también remitió y una parálisis de la mano que mejoró. Este es un caso clínico en el que se ve una mano simiesca con una estructura de costilla cervical, como siempre con nuestro abordaje supraclavicular. Aquí tenemos la identificación de los nervios supraclaviculares, la identificación de las distintas estructuras de los troncos primarios y la estructura vascular, y el fondo veremos la costilla y una vez separada la misma, la recesión. En este caso lo hicimos prácticamente completa. Como siempre, y digo, una sutura cosmética intradérmica. Este es un caso vascular en el que se puede apreciar cierta sudoración e hipertrofia de los mismos. Aquí se puede ver el estudio angiográfico y la costilla que estaba provocando dicha alteración. Aquí está la incisión, los distintos elementos, tanto vasculares como nerviosos, con su identificación, la identificación de la costilla, el abordaje con el costotomo, la resección de la misma y la resolución del caso. Este es otro caso clínico de un osteocondroma de la porción de la mitad proximal de la clavícula, en el que se puede comprobar tanto en 3D como en el TAC, y que realizamos igualmente un abordaje cosmético con una resección in toto de todo lo que era el osteocondroma, con la resección del mismo, y siempre es de sutura intradérmica cutánea. Como conclusiones diremos que el síndrome de desfiladero torácico se debe a una compresión de estructuras neurovasculares a nivel del desfiladero y que casi siempre son por diferentes causas: anomalías congénitas,
actitud postural, debilidad muscular, ginecomastia, etc. Se puede decir de muchos nombres diferentes. El examen físico lo realizamos con maniobras específicas que pueden provocar los síntomas y hay autores que realizan distintos abordajes. Para nosotros siempre es, en el caso de los neurogénicos, el supraclavicular. Casi siempre son mujeres trabajadoras de la tercera década de la vida, de difícil diagnóstico. Los test de compresión casi siempre del estrés son casi siempre negativos. La paciente suele asociar una depresión. No debemos operar nunca hasta que el paciente prácticamente no nos pida casi de rodilla que quiere ser intervenido. El diagnóstico nunca se hará por la cirugía y los resultados cuando se tratan de pacientes en régimen laboral van a ser mucho más pobres que en otras circunstancias. ¿Cómo podemos mejorar estos resultados de la cirugía del desfiladero torácico? Pues mejorando el diagnóstico, hacer un correcto enfoque clínico y seleccionar muy bien a los pacientes. Por lo tanto, mejorar la imagen, todos los estudios y todos los test neuroeléctricos, estudios neurofisiológicos. Por supuesto, insistir en el tratamiento conservador. El tratamiento conservador siempre hay que intentarlo antes que la cirugía y no operar al paciente hasta que prácticamente no lo pida, insisto, casi de rodillas. Mejorar nuestra cirugía y para ello hay que eliminar las verdaderas causas de compresión y ser lo menos traumático posible para prevenir exageradas reacciones fibrosas que podrían provocar muchas recidivas. Esta es una foto con mis maestros, el doctor Palazzi Raimondi, y grandes maestros del peso junto con el doctor Merle Domínguez, hace 15 años en un congreso de la SECMA en el Valladolid, en España. Esta es mi consulta en una foto antigua y ahí tienen ustedes mis correos electrónicos y mi página web por la que ustedes quieran necesitar de mí. Estoy a su completa disposición. Muchas gracias de nuevo.